Bien, buenas noches. Bienvenidos a esta cuarta sesión del curso de visión por computadora aplicada a datos de biodiversidad. Bueno, la clase pasada tuvimos el inconveniente de la clase de Zoom, entonces introdujimos de manera informal, digamos, el tema del análisis de imágenes. Sin embargo, antes de entrar un poco más a profundidad con esto, quería repasar algunas otras funciones que tiene el OpenCV que son muy importantes dentro del área de procesamiento, de preprocesamiento y procesamiento de imágenes. Y también quiero enfocarme hoy en el tema de la segmentación de imágenes, que es muy importante que entendamos ese concepto y básicamente entendiendo esto, vamos a tener una, una base muy fuerte para lo que sigue, el, que es la clasificación de imágenes y la detección de anomalías, básicamente. Y cuando hablamos de detección de movimiento, básicamente es cuando está es procesamiento de videos, ¿verdad? No estamos hablando de videos. O de secuencias de imágenes fueron tomadas como dentro de un frame de tiempo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, voy a introducir el tema nada más y luego vamos a pasar a ver el código. Em, bueno, vamos a ver el análisis, dentro del análisis de imágenes, mira aquí me confundí. El análisis propiamente son diferentes técnicas de visión artificial que, no, ¿por qué pasé? A ver, no, quité la, quité la filmina, perdón. Bueno, cuando hablamos de análisis de imágenes, lo que buscamos son usar mediante diferentes técnicas o algoritmos que nos permitan asociar cada píxel que tiene la imagen a una clase. Entonces, puede ser de la forma más simple, podría ser decir que algo es el objeto que está al frente en el foreground o lo que está en el background, que normalmente es algo que no nos interesa, o poder discriminar entre las áreas de la imagen que no nos interesan con las que sí nos interesan, sin tener que decirle dónde están, ¿verdad? Lo que queremos es que los mismos algoritmos permitan detectar esto. En- entonces, bueno, ¿para qué se usa el análisis de imágenes? Para todo, ¿verdad? Para todo lo que tiene que ver con visión eh, por computadora, ya que al final de cuentas ese es el objetivo de procesar las imágenes, poder extraer información relevante. El, una de las primeras la segmentación, ¿no? Está considerada tanto dentro del procesamiento de imágenes como en el análisis, porque puede ser el objetivo final del, del, del trabajo que estamos haciendo con las imágenes o puede ser un paso eh, de uno de los pasos previos para poder llegar luego a la clasificación, a la detección de objetos y a ponerle nombre a cada uno de esos objetos, que sería ya propiamente la clasificación. Entonces, hoy vamos a ver, como les dije, la segmentación. Vamos a ver diferentes algoritmos que tiene eh, el OpenCV y también les voy a hablar del laboratorio número uno. Entonces, aunque aquí está al final de la clase, quiero aprovechar este momento para explicárselos con un poquito de detalle y luego em, ya continuamos con este otro código. Vamos a ver. Si pueden ver esta página. Sí, Ok, perfecto. Entonces vamos a usar esta página de base, ¿verdad? Y vean que eso es lo que hace. Es un artículo sobre cómo eliminar el fondo en, en imágenes. Entonces, eh, esa es una de las tareas básicas cuando queremos
enfocarnos en los objetos, bueno, sí, en las áreas que representan nuestros objetos de interés o nuestras áreas de interés. Entonces, en este artículo se mencionan 3 métodos para eliminar el background de las imágenes. No voy a entrar en detalles, cada uno utiliza diferentes pasos, utiliza diferentes técnicas y que van desde desde una muy simple hasta la más compleja. Entonces, lo que yo quiero que ustedes hagan en el laboratorio es copiar este código, estudiarlo y vamos a ver por aquí. No, aquí está. Entonces, vamos a volver. Ok, entonces el objetivo de este laboratorio va a ser que ustedes estudien este código, que lo apliquen a las imágenes que tenemos en nuestra carpeta de originales y luego que de alguna manera que puede ser muy sencilla, no quiero que sean demasiado complejos, digamos como inventarse su propio método de evaluación de la calidad de la eliminación de fondos. Si ya conocen alguna métrica o alguna técnica, perfecto. Si quieren investigar un poco sobre eso e implementarla también, estaría bien. Y, pero también podría ser que ustedes digan a simple vista, pues me parece que este lo hacen. Y finalmente, documentar esos resultados en una tabla. Entonces, al final de cuentas, el entregable va a ser esta tabla donde ustedes indican cuáles fue de los 3 métodos, cuál fue el que dio el mejor resultado para eliminar el fondo en cada una de las imágenes. Y básicamente, pues eso es lo que se va a evaluar. Entonces, la idea para que vean, así como un ejemplo, si teníamos esta es una de nuestras imágenes, entonces aquí tenemos cómo se va a ver con las diferentes técnicas. Tenemos la primera técnica, la segunda técnica y la tercera. Ujú. Eso para esta imagen, pero para cada una de las imágenes vamos a obtener. Tal vez nos va a sorprender cuál es la técnica que funciona mejor. Y la idea es que ustedes, estas imágenes todas tienen características muy diferentes. Algunas tienen eh, múltiples individuos, otros tienen solo uno, unas tienen un background que, por ejemplo, en este caso se ve como muy borroso, ¿verdad? Otras tienen backgrounds muy, pues son fotografías reales sin edición, entonces vamos a ver muchas diferencias. Así que básicamente eso es el laboratorio. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces ahí va, lo vamos a subir al Classroom y si tienen alguna consulta, por ahí nos pueden contactar. Ok. Entonces ahora nos vamos a enfocar en las técnicas de segmentación. Entonces, ya irá este otro código y aquí yo ya he puesto una nota de algo que me hacía falta como comentar, que tal vez lo hice a grosso modo, pero es importante retomar esta idea. Una de las cosas que puede afectar más el manejo de las imágenes es cuando necesitamos cambiarles las dimensiones, hacer un resize, ya sea hacerlas más grandes o encoger las imágenes. Y de aquí, pues lo más importante resaltar es que tenemos que tener mucho cuidado de no modificar el aspecto de la imagen, además de cambiarle las dimensiones,
¿verdad? O sea, tenemos que mantener siempre el aspecto original de la imagen, porque si lo modificamos sin tomar en cuenta cuáles eran esas imágenes, podemos deformarlas y pues ya no nos van a servir, ¿verdad? Entonces, em, básicamente quiero recordarles que uno podía hacerlo con dimensiones específicas, podía utilizar factores de escala para reducir el tamaño, o también podemos mantener el ancho o el alto en una imagen. De modo que sí lo reducimos, pero se mantiene uno de las dimensiones está en función de la otra, por decirlo de alguna manera. Y esto es muy, muy importante. Entonces, muchas veces cuando no nos calzan la relación, las proporciones entre las imágenes originales y el tamaño que deseamos llegar, tenemos que hacer una mezcla de técnicas. O sea, recortar primero la imagen y luego reducirla. Entonces, eh, ese es un detalle que quería recordarles. Luego, entonces, bueno, vamos a hacer siempre nuestra imagen de ejemplo y una de las tareas que también habíamos mencionado y que va a estar muy relacionado con lo que vamos a hacer hoy de segmentación es la detección de puntos extremos dentro de la imagen, como de ángulos, de cambios de color, de coloración, de intensidad, que todo eso se le llama el edge detection, que es como los bordes o los límites. Entonces, si pensamos dentro de la imagen, dentro de nuestra imagen, aquí tenemos un edge que básicamente es donde termina esta ramita, donde está parada la abeja, y el fondo. O hay un edge entre el la patita y la rama. Y así, ¿verdad? Para acá, las alas también tienen, cada uno de estos, ay, ¿cómo se llaman? Los pelitos, también tiene sus bordes. Ujú. Entonces, esta es una imagen que es bastante compleja, después de todo, porque es, tiene elementos muy, muy pequeños. Entonces, vamos a ver cómo se comportan estos algoritmos con una imagen como esta. Entonces, bueno, como les decía, el primero que vamos a ver es el Edge Detection. Y de estos hay una familia de métodos que podemos implementar en Python en las bibliotecas. Cani es uno de los más populares, usualmente da muy buenos resultados. Entonces, básicamente lo que hace esta función es detectar cuáles son detectar los píxeles que se encuentran dentro de cierto rango de valores que se le llama el, el histéresis. A eso es a lo que la histéresis se refiere a ese proceso de detectar los bordes utilizando estos valores límites o thresholds. El, Y pues usar la función básica es muy sencillo, es simplemente invocar la función Cani con la imagen, que en este caso vamos a utilizar la imagen convertida a RGB. Ujú. Y entonces luego pues, básicamente es la carpintería para mostrarlo. Y entonces ese es el resultado de llamar a la función CAN. Entonces pueden ver que en esta imagen, que es realmente muy sencilla, pues básicamente sí detecta los contornos que tiene nuestro objeto de interés. Y básicamente todo el resto del background lo ignora. Ujú. Vamos a ver si... Ajá.
Ok, entonces esta es una de las funciones básicas para poder detectar esos contornos pero no se llaman contornos en el caso de Kant, se llaman los edges o esos límites. Em, Pero tengo una pregunta. sí, ¿Por, por qué seteaste los threshold en 100 y 200? ¿Por qué esos valores? son valores como dentro del rango como eliminando valores extremos dentro de intensidades extremas entre los colores, o sea que no son como muy negros ni muy blancos, básicamente, pero podemos modificarlos y de hecho podemos cambiarlo para que vean el comportamiento. Podríamos dejarlo en más. Ujú. Claro, ¿qué sentido tendría hacer esto? ¿Verdad? Si yo le digo que es todo el rango de colores, básicamente, vamos a correrlo otra vez. Bueno, esta imagen no hay mucha diferencia, pero sí se ve más, ¿verdad? Creo que pueden ver que hay más líneas. Y si lo hago más, todavía es difícil verlo a simple vista. Ok. Bueno, pero ahí vemos alguna diferencia, ¿verdad? De que si tomábamos todos los colores, entonces por aquí había un borde que no era realmente, pues simplemente lo consideró porque había un grupo de píxeles que tenían los mismos valores y entonces los consideró como un borde. Vamos a ver, estoy siempre aquí. Es como destacar la forma. El, Básicamente es para definir cuál es el rango de valores que va a utilizar para, para detectar esos bordes. Ok, entonces, pero la idea básicamente es que con este algoritmo podemos detectar los bordes en diferentes como eh, objetos o elementos que se encuentran en la imagen. Voy a cambiar la imagen para que vean cuál era imagen 7, que es la de la mariposa. Entonces, vamos a cambiarla aquí. Y entonces vean cómo el, incluso es capaz de detectar las antenas, ¿verdad? Y nos elimina completamente lo que se ve como background, porque en estas imágenes el background está como difuminado, ¿verdad? Entonces es más sencillo para el algoritmo detectar ese tipo de cambios. En cambio, creo que la imagen 2 era, ok, ya vamos a experimentar ya voy a subir otra más compleja para que vean la diferencia. Entonces vean que los elementos,
hay elementos que, por ejemplo, toda esa maleza que está aquí, estas ramas las considera como un área y esta otra área también. Sin embargo, no es el fondo no lo logra como la línea entre el agua la vegetación, no se nota, ¿verdad? Porque en realidad no hay una diferencia en los valores. En que bien se delinea la casa. Ok, pero quiero verlo con esta y con esta otra. Ahí ya deja de ser eficiente, ¿verdad? Nuestro algoritmo del CANI, porque hay muchos elementos y al final de cuentas, si queríamos que se delinearan los otros individuos, pues no se ven claramente, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia entre detectar objetos y detectar edges, ¿verdad? Entonces, edges, cualquier grupo de píxeles que eh, se vean similares y entonces donde haya un cambio entre esas intensidades, entonces ahí se detecta como un edge. Y la otra, 6. Entonces, esto nos da una idea también de la complejidad que tiene el análisis de imágenes de campo de biodiversidad. Es una de las técnicas para ayudar a mejorar el, el uso de, digamos, la detección de los edges de las imágenes o de las regiones de interés, es aplicándole el blur al, o sea, a toda la imagen. Entonces, aunque también vaya a difuminar un poco los bordes de los animales, el hecho de que difumine el background ayuda a mejorar las detecciones. Ok. Esta parte no la es importante. Entonces ahora, pues, en realidad no vamos a ver esos ejemplos, porque quiero enfocarme en el análisis, en la parte de la segmentación. Entonces, bueno, básicamente la segmentación, lo que hace es separar ahí sí las diferentes áreas. Entonces ya no solamente vamos a ver las líneas con todos los cambios de intensidades, estamos dentro de la imagen, sino que va a tratar de agruparlas en áreas eh, más grandes. Ujú. Entonces hay algunas operaciones que se pueden ayudar, que pueden ayudarnos a mejorar la segmentación y sobre todo en imágenes como esta, que podría ser, por ejemplo, cuando hay áreas abiertas, entonces eh, completar todos los contornos de modo que podamos tener un área encerrada. Eso es una de las técnicas que existen, una de las transformaciones que podemos aplicar a las imágenes. Pero en general hay un algoritmo general de segmentación que cuando trabajamos con OpenCV sería pues cargar la imagen, ¿verdad? Aplicarle cierto preprocesamiento que por ejemplo puede ser convertirlo a una escala de grises y también puede ser aplicarle el blur, como les decía, para hacer más eficiente el proceso de segmentación. Y luego aplicar el algoritmo de segmentación, que vamos a ver eh, 4 técnicas.
Los métodos serían clustering, bueno, no me brinqué la filmina en la presentación, pero vamos a ver como métodos el K-means, K-means, que sería usando una técnica de clustering o de agrupamiento, el watershed, que utiliza máscaras, y el GrabCAD usa máscaras y el watershed utiliza contornos. Y luego también vamos a ver las técnicas más básicas que utilizan thresholding o utilizando valores límite. Y luego, pues también puede haber un postprocesamiento que sería opcional para poder visualizar cómo quedaron las regiones, cuáles son las regiones que se obtuvo a través de los métodos de segmentación. Eh, Vamos a ver que en algunos muy específicos podría ser como analizar los contornos que se obtuvieron o colorear las imágenes de modo que se puedan visualizar posteriormente los resultados. Entonces, bueno, el primer método que vamos a ver es el de clustering. ¿Mm? Y en este método utiliza este algoritmo para agrupar las imágenes. Quiere decir que lo que hace es, le damos una cantidad de áreas, digamos, algo así como podría decirse como que le damos una idea de cuántos objetos son los que tiene que ver o cuántos grupos se tiene que formar en la imagen, a partir de la imagen. Nosotros podemos, es uno de los parámetros que tiene K-means, pero podemos definirle y hay otros algoritmos, pero este en particular se basa en, en un número predefinido de áreas. ¿Mm? Eh, Luego le vamos a dar los píxeles, ¿verdad? Los valores de píxeles de la imagen. En realidad aquí él no va a utilizar los píxeles como, no va a verlo como dentro de la cuadrícula, sino que lo que va a estudiar es que para cada píxel va a ver qué hay en el vecindario y hay ciertos píxeles que utiliza como centroides para cada una de estas áreas que se definen inicialmente. Es parte del algoritmo de cómo se definen esos centroides para estas tres áreas y iterativamente va asociando cada uno de los píxeles a alguna de estas áreas. Entonces, básicamente eso es lo que hace el algoritmo. Y lo que nos va a devolver van a ser esos centros o centroides del algoritmo y las etiquetas, que serían los tres valores para cada uno, para cada área o cada región. Y luego se reconstruye la imagen a partir de esos valores que se obtuvieron. Esta sería la parte de postprocesamiento. Entonces, vamos a verla nuevamente con nuestra imagen base, corrió, sí. Y entonces, estas serían las áreas que nos dio el, el algoritmo. A pesar de que vean que es un algoritmo de segmentación, pero funciona muy diferente, vamos a ver a correrlo con... Ah, bueno, no, es que estos son los setes y pero igual, quiero que lo vean. La detección de datos y luego la detección de regiones. Entonces son
En algunos casos se basa en esos edges para determinar las regiones. En este caso está utilizando un algoritmo de clustering. Y vean que en realidad no, las regiones no están identificando al objeto como agrupando todos los píxeles de un individuo o de un objeto de interés, sino que simplemente está agrupando los píxeles por sus intensidades. Ujú. La segunda técnica que vamos a ver para trabajar con segmentación es la de threshold. Y entonces aquí vamos a ver que OpenCV nos da diferentes tipos de delimitadores, ujú, que se especifican a través de uno de los parámetros que tiene la función de thresholding. Entonces vamos a ver en qué consisten cada uno de estos parámetros. Ujú. A ver. El primero, que sería el trace binary, lo que hace es evaluar la intensidad que tiene cada píxel con este valor límite, este delimitador que estamos definiendo. Y si la intensidad es mayor que este valor, entonces se va a cambiar por el valor máximo de intensidad. Y si no, si es menor o igual, entonces se convierte en cero. Entonces, al final de cuentas, nos está haciendo una imagen binaria, ¿verdad? Todos lo van a hacer binario, pero la regla va a ser diferente. Entonces, en este caso es el valor del píxel mayor que el threshold, entonces se cambia al máximo. Luego tenemos el thresh binary imp, que sería invertido, ¿verdad? Que sería lo contrario. Si la intensidad del píxel es mayor que ese threshold, entonces se pone en cero. ¿Mm? Y si no, sería el valor máximo. Luego tenemos el trunk o el que trunca o truncate. Y en este caso, si la intensidad del píxel es mayor que el threshold, entonces va a utilizar el threshold como valor. Y si no, va a mantener el valor original. El- Luego tenemos to zero, que nuevamente, si la intensidad es mayor que el threshold, entonces va a mantener el valor original. Y si no, lo deja en cero. Y el to zero inverted sería lo contrario, ¿verdad? Si la intensidad es mayor que el threshold, entonces lo pone en cero y si no, mantiene el valor original. Entonces vemos que el, el binario y el binario invertido nos convierten a una función que solamente tiene dos valores, cero o el máximo. ¿Mm? Mientras que el el truncate no va a ser cero, sino que va a ser el valor original o el threshold, ¿verdad? Y en el to zero y el to zero inverted también puede ser que mantenga valores originales, entonces no va a ser binario, ¿verdad? El- entonces vamos a verlos cómo funcionan. Básicamente es llamar a la función threshold, pero que le vamos a decir cuál es el tipo que queremos utilizar y así van a ser los resultados que vamos a obtener. Vamos a verlo con el binary y entonces aquí tenemos el, ven que en este caso los valores le estamos dando, le tenemos que decir, pero no les había dicho todos los parámetros. Le vamos a decir cuáles son los valores mínimos, máximos y si le decimos cuál es el valor mínimo, el valor máximo, esos son los parámetros.
¿Y cuál es el threshold que va a utilizar? ¿Cuál es la T? Entonces aquí están los iniciales, los que vimos, los 5 valores, los 5 tipos de threshold que vimos. Y vamos a ver un, un método adicional, bueno, un tipo de adicional que sería el OTSU. Y este se utiliza cuando no queremos decirle cuál es el valor específico de threshold que vamos a utilizar, sino que le vamos a dejar que lo calcule. Entonces, en este caso, esa indicación o ese flag lo hacemos diciéndole que use el threshold binary más el thresh OTSU. Entonces, esta sería la manera de no tener que definir nosotros a priori el valor de threshold, sino que lo calcule a partir de un análisis interno que hace esta función sobre los valores de los píxeles de la imagen. Y si vemos ese método OTSU es el que junto con el binary nos dan eh, áreas más claras. Ya no sé cómo los ven ustedes. Al menos sí separa muy bien el área del individuo y del background. Vamos a verlo con otra imagen, otra de las dos. Ven que en este caso la OTSU divide mucho mejor el área de la vegetación de lo que sería la. Y una de las cosas importantes de resaltar de estos métodos es que, si ustedes ven, elimina detalles, ¿verdad? Se trata de ver las áreas eh, lo más ampliamente posible, ¿verdad? De modo que eh, luego la delimitación puede ser recortarlo, ahí depende del uso que vayamos a darle a la imagen segmentada. Nos, nos sirve tal vez más esta OTSU o el binary. O sea, a mí me llama mucho la atención comparar estos métodos. Y OTSU siempre nos va a dar, es uno de los que más nos da mejores resultados. Vamos a ver, por ejemplo, 6. 6 era la de. Interesante, ¿verdad? Y el 3 también era otra de las imágenes complejas. Ya podemos imaginarnos que esta es una de las imágenes
más que va, el resultado de detectar la detección de objetos aquí sería poco confiable. De eso diría el algoritmo, que tiene poco nivel de confiabilidad de haber encontrado los objetos, porque hay muy poco contraste. Ven que si quisiéramos contarlos, ninguna de estas segmentaciones realmente nos permitiría identificar cuántos individuos hay en esta imagen. Ok, muy bien. Entonces vamos a continuar. Es otro de los métodos que también es otra de las formas de thresholding. Teníamos esta que es la simple, ¿verdad? En donde le decimos cuál es el valor de threshold y a partir de ahí se detectan, se dividen los píxeles en dos grupos principalmente y luego tenemos el thresholding adaptable, digamos, llamémoslo así. Ujú. Y entonces, da mejores resultados cuando tenemos imágenes en donde hay diferentes condiciones de luz dentro del. Vamos a verlo cómo, cómo cambian los resultados en ciertas imágenes. Entonces, bueno, nuevamente también leemos la imagen. En algunos casos es bueno aplicarle el blur. Es una de las técnicas. Vamos a verlo sin el blur y después lo vamos a agregar para que vean la diferencia. Desde dentro el adaptado, el adaptable, adaptive thresholding, tenemos dos métodos que son el gaussiano y el medio. Y aquí usamos la media. Entonces, todo esto usa la matemática por debajo y cuando usamos min y cuando usamos Gaussian, ¿m? Sería entonces cuando queremos utilizar como threshold la media en el área del vecindario del píxel menos una constante. Y el Gaussian cuando queremos utilizar para un píxel la suma de los valores que están en el vecindario de ese píxel. El- También menos una constante. Entonces, nuevamente tenemos la imagen, ¿verdad? Y le aplicamos el Gaussian. Y aquí tienen varios parámetros. Entonces vamos a ver, básicamente tenemos cuál es la imagen a la que queremos aplicarle el thresholding, cuál es el valor máximo, el método que vamos a utilizar, el, el tamaño del bloque y la constante. No les dije. Entonces, esto lo que hace es definir llamémoslo, parecido al concepto del kernel, entonces sería un área de 11 por 11 y esos son los valores que utilizan luego para evaluar cada píxel. Y así sería el resultado de nuestra imagen original del. Ok, no les mencioné, tienes que pasarlo a escala de gris. Entonces, puede ser que lo hagan posterior a abrir la imagen o cuando la abren ya la pueden ver en escala de grises. Entonces, vemos cómo el Gaussian elimina un poco de ruido, digámoslo así, que viene del background, mientras que el MINSI sí nos da más áreas por, por las características que tienen estos píxeles. Entonces podemos ver que aquí hay como ciertos colores similares, entonces para él es un área. Desde el MINSI en este caso es más sensible, mientras que el Gaussian
no toma en cuenta esos valores. Y vamos a verlo en las otras imágenes rápidamente. Vamos a verlo. Ah, ¿qué pasó? Ah, que no es. No le puse la aserción. Vean que es mucho mejor el resultado que tenemos en esta imagen comparado con el threshold simple. Ah, miren. Ah, listo. Oh, ¿qué pasó aquí? Mm, ok. Y vean en este otro caso. De las dos imágenes más complejas en cuanto a background que hemos visto, pues, nos da mejor resultado que el del threshold simple. Y si agregamos blur, entonces ahora sí. Y también podemos hacer diferentes tipos. Voy a ver otra vez algo. Podemos ver que incluso las áreas están todavía más claras. Ok, la siguiente técnica de segmentación que vamos a ver, un poco más compleja, es la del watershed. Y esta técnica se basa en contornos. Entonces, lo que hace es identificar, procesa, obtiene todos los contornos que hay dentro de la imagen. Ujú. Y luego, que serían todos los grupos de píxeles que de alguna manera pueden encerrar en un área, y luego les pone, los enumera. Entonces, básicamente, es hacer el watershed, lo que hace, se basa en encontrar los contornos que hay dentro de la imagen. Podríamos decir que similarmente a los edges, ujú, solamente que en este caso los contornos es listas de puntos, de píxeles. Internamente los maneja de esa manera. Y entonces lo que hace luego es enumerar, ponerle un texto dentro de la imagen a cada una de esas listas de puntos. Vamos a ver esta función de encontrar los contornos. Tiene, vamos a ver, tiene tiene tres parámetros, ¿verdad? Que serían la imagen. Luego, el segundo parámetro es el modo en el que va a obtener esos contornos. Y el tercero, entonces, sería la técnica, el cuáles píxeles son los que va a devolver dentro de esa lista que corresponde a cada contorno. Una técnica sería, la simple, sería para decirle que nos dé solo los puntos de los bordes. Mientras que el otro
el otro valor posible sería el no, y en este caso nos va a devolver todos los píxeles que pertenecen a un contorno, al contorno. Entonces hay uno, el simple usa menos memoria porque devuelve menos puntos, que serían solo los del contorno, y el otro devuelve todos los puntos. Dependiendo de qué es lo que queremos hacer con ese contorno, puede ser que uno u otro sea el más relevante. En este caso sería solamente el sí. Y luego, bueno, se utiliza otra biblioteca para procesar cada uno de esos contornos. ¿Mm? Y para cada contorno lo va a dibujar. Esta sería como la parte del postprocesamiento que nos va a permitir visualizar esos contornos en la imagen. Entonces, el postprocesamiento sería dibujar los contornos en la imagen para ver cuál fue la imagen resultado. Vamos a regresar. Aquí tenemos nuestra imagen base. Y bueno, usando esta técnica, obtuvo 1684 contornos. Entonces, claro, la imagen de los contornos no es para nada clara, ¿verdad? Porque están además las etiquetas para cada uno de esos contornos. Vamos a cambiar de imagen, a ver cómo nos va. ¿Será que otra vez no le cambié el nombre de la imagen? Ah, ok. Ujú. Disculpen, se quedó con la imagen para, se me olvidó mencionar eso. Para aplicar esta técnica de Watershed, primero hay que aplicar una de las técnicas de threshold, es uno de los requisitos. Entonces, bueno, vamos a aplicarle una de esas técnicas a nuestra imagen, porque claro, se quedó con una de anterior. Ya, esto está raro esto. No lo vemos. No se ve muy claro aquí en la imagen, los numeritos se ven muy pequeños, pero vean la diferencia que para esta imagen identificó 202 contornos. ¿Mm? Vamos a verlo con ahora otra vez la de la abeja. Y aquí podemos ver cómo cada área, no sé si lo pueden ver, y no me deja ver más. Vamos a cambiarlo ahora, una de las complejas. Y si en este caso, para esta imagen, identificó 1706 contornos. La visualización en este caso se ve muy complicada porque está agregándole una etiqueta, un número a cada contorno. Vamos a verlo tal vez con la...
esto sí es más claro, lo que les menciono de los números de las etiquetas. Para esta imagen identificó 42 contornos y entonces ahí los ven. Entonces el 42 sería toda esta área, es 38. Ven que metió la mariposa más un poco de las alas, o sea, toda la mariposa más un pedacito del background que para él son muy similares. Vean que esta técnica de los contornos utiliza una técnica más sencilla, un threshold inicial, ¿verdad? Parte de una segmentación inicial y a través de definir contornos a partir de esa primera segmentación, em, obtenemos una mejoría en la segmentación de la imagen. Porque muchas de esas áreas que se identificaron al principio se van a unir y las convierte en una sola área. Y tal vez lo diferente aquí que nunca habíamos trabajado, que tal vez no conocíamos, era el manejo de los contornos, que es un tipo de una estructura de datos en OpenCV. Y entonces, básicamente es una lista de puntos de coordenadas de XY que determinan que básicamente todos los píxeles que están en la imagen pertenecen a alguno de estos contornos. ¿Cuál sería? ¿Qué otra? No vimos. Vamos a verla con... Y nuevamente, con nuestras imágenes más complejas, vean que no han sido, no tienen, no han sido preprocesadas tanto o tienen condiciones más complejas de iluminación y en este caso, por ejemplo, no hay nitidez, ¿verdad? Hay como neblina y entonces los algoritmos de extracción realmente de segmentación no hacen un buen trabajo. Y el último método que vamos a ver se llama GraphCut y eh, este también tiene varios pasos y básicamente en general, digamos, en grandes pasos, lo que hace el, el GraphCut, lo que hace es utilizar máscaras para detectar las áreas. Entonces, vamos a ver, um, lo que va a recibir como parámetros, vamos a ver el GraphCut. Sí. Entonces, los parámetros para él va a ser la imagen, una máscara para poder diferenciar entre el foreground y el background y cuál es el área o la región de interés, cuántos channels o los canales que vamos a utilizar, al número de iteraciones, perdón, y luego el cómo va a inicializarse el proceso a partir del rectángulo que recibió como parámetro. Ujú. Entonces, hay que inicializar esos valores. Lo primero, leer la imagen, luego vamos a definir la máscara que él va a utilizar, que básicamente es el tamaño,
de esa máscara. Y luego vamos a ver los modelos de background y de foreground. En realidad son solamente eh, y se inicializan como matrices de ceros. Y luego entonces definimos cuál va a ser el área de interés. Eh, para nuestra imagen de la abeja, entonces yo tuve que hacer un trabajo adicional de definir cuál es el área de interés en esta imagen. Y es que sería cuál es el rectángulo de interés. Y para cada imagen, entonces, tendríamos que saber dónde se encuentra esa área de interés. Que para la foto de la abeja, entonces serían estas dimensiones. Básicamente, yo lo que hice fue irme al Paint y abrir la imagen y seleccionar el área donde está la abeja y tomé de ahí las dimensiones. Y luego entonces vamos a aplicarle el Graph a esta imagen y también le aplican las máscaras para entonces diferenciar lo que es el foreground del background en ese rectángulo que le estamos dando como referencia. ¿Mm? Y vean qué interesante cómo queda segmentada. Pues ahora no había hecho la tarea, pero voy a buscar. Ustedes me pueden ayudar, tal vez si abren Paint, necesito voluntarios para buscar áreas de interés en algunas de estas imágenes. ¿Cuáles podrían ser el área de interés? En la imagen 2 vamos a abrirlas. La imagen 2 la de la garza. Me están viendo, la abrimos con Paint y voy a seleccionar Profe, el ¿estás rectángulo mostrando Paint? de No se interés. ve. No, no se lo estoy, no, no lo estoy mostrando. Tendría que compartir. Vamos a ver. Voy a pasarme a esta. Ahora sí lo están viendo. Sí, ahora sí. Ok, muy bien. Entonces, aquí yo obtengo cuáles son las dimensiones de esta selección. Este cuadro que marqué mide 233 por 205 y aquí yo puedo ver cuál es el valor de este punto y el valor de este otro. Bueno, en realidad solo necesito el X y el Y de origen. Por ejemplo, aquí podría decir que es 432 y 523. Ujú. Y luego entonces sé que el alto es 233 y el ancho 205 píxeles. Entonces, 520, ¿qué dije? 400, bueno, redondeémosle 430 y 520. Voy a hacerlo también para esta imagen. ¿Están viendo la otra imagen? Entonces, aquí supongamos que es el 00.
Y supongamos que sería hasta el 280 de ancho y todo el alto de la imagen 430. Creo que se nos perdió la otra imagen. Ah, no lo están viendo. Estoy compartiendo el Paint. Ah, ok, entonces voy otra vez. Share. ¿Está? Sí. Sí, ahora sí. Entonces, en este caso sería desde el punto 00 hasta el, supongamos que aquí hasta el 280 de un lado, bueno, tal vez le corte las orejas y ya estaba. Esta va a ser nuestra área de interés. Podríamos definir también otra área de interés, que sería este otro. Vean que este exigiría un proceso manual de eh, identificación de esas áreas, de modo que podamos decirle, vean que las anotaciones que hicimos con la otra aplicación podrían servirnos de insumo si utilizamos los boxes como un método de anotación. Entonces podríamos venir aquí y obtener esas áreas. O pueden servirnos después para entrenar un modelo para que pueda encontrar estas áreas. Ok, y claro, la anotación lo que nos da es un área más amplia y luego si le aplicamos segmentación a esas áreas específicas, a esas regiones específicas, entonces vamos a obtener ya como vamos a ser más específicos en qué es lo que está obteniendo la segmentación. Entonces, bueno, pudimos obtener esas, como les digo, pudimos sacarlas de las anotaciones o podemos tenerlas aquí eh, manualmente, solo para efectos del ejemplo. Entonces, entonces vamos a cambiar nuestra imagen. ¿Ves? Ay, se me perdió. Ok. Y aquí vamos a definir nuestra área, que el origen era 00 y luego el ancho, vimos que era 230 y el alto, que era 400. Bueno, dejémoslo en 400. Ujú. Y esa fue la segmentación que nos dio. Parece que se comió una parte, ¿verdad? Vamos a ampliarlo un poco. Tal vez nos quede mejor. A ver si tuvimos mejor suerte con este. Pues sí, ¿verdad? Claro que no considera la otra oreja como parte de ese grupo. Pero vemos como si este otro contorno lo hizo bastante bien.
a partir del, entonces tenemos aquí en este caso lo que hizo fue, tenemos una máscara para el background, que sería la que vemos en negro, entonces todo lo que queda en background eh, lo, lo borra, digámoslo así. Y vamos a ver cómo nos va con la otra imagen, que era la de la garza, que es la imagen 2. Y en este caso, en nuestro rectángulo inicia en los puntos, en el punto 430 y tiene de dimensiones, hemos dicho 233 y 200. Y curiosamente con este método, pues vean que en realidad no logró detectar, no logró eliminar el resto del background que se encuentra dentro del objeto, como si lo habíamos visto con la abeja y como lo habíamos visto con, con el penat, que, perdón, no sé qué especie es. Ok. Entonces, ¿notaron? Vamos a regresar. ¿Cuál es el que tenemos aquí? Las diferentes técnicas entonces tienen objetivos. En el del, si lo vemos nuevamente con el watershed, el objetivo es obtener la lista de píxeles que corresponden a cada área. En el caso del GraphCut, lo que busca es obtener separar completamente el área del foreground del background. Entonces, vean que nos elimina todo lo que no nos interesa de la imagen que habíamos marcado y pues en esta no ayuda mucho a delimitar el contorno. Ven que solamente algunos píxeles son los que elimina aquí detrás del ala y dentro de la sombra, pero no nos dio un buen resultado en esta imagen, la segmentación. Ok, muy bien. A ver, no sé. Ok, gracias, Mayra. Supongo que era las imágenes cuando estaba en el. Ok, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver. ¿Pueden ver? Ok, no era. Aquí tenemos esta imagen, ¿verdad? ¿Lo recuerdan? Sí. Ok. Voy a volver a compartir la ventana. Y pueden ver la herramienta que habíamos usado para las anotaciones. Entonces, lo que buscaríamos sería lograr que este método de segmentación elimine todo el background y nos deje solamente
las líneas, el contorno amarillo, ¿verdad? Lo que está dentro del área amarilla. Vamos a ver cómo nos va, qué resultado nos da. Y vamos a entonces regresar al Paint para ver cuál va a ser el área que vamos a ver. Básicamente es toda la imagen, ¿verdad? Desde el 00 hasta el 630 de ancho y eh, 300, 330 también. Entonces, 630 y 330. Entonces vamos a subirla también. No la había subido. Ok. ¿Qué les parece el resultado en esto? Como que no nos está, el background que tenemos es mucho más complejo del que tenía la abeja, ¿verdad? Entonces, una cosa que podríamos intentar antes es aplicarle un blur a la imagen. Vamos a copiarlo por aquí arriba. Obtuvimos algo mejor. ¿Vemos la diferencia? Voy a quitárselo. Ok. Entonces, básicamente este último método nos ayuda cuando estamos entrenando un modelo y queremos eliminar completamente todo el punto, ¿no? Toda el área, todo lo que esté fuera del área de interés. Vean que el cuadro que nosotros, el cuadro original o el recuadro que escogimos tiene mucho más información que esto, pero en estas imágenes que tienen backgrounds muy complejos, el resultado de la segmentación no es tan bueno. Utilizando
básicamente de ninguno de los métodos. Y ahora que la subí, me gustaría que veamos cómo se ven todos yo debí haber utilizado la misma imagen siempre. Vean que sí, por ser una imagen muy oscura, entonces el threshold realmente no nos ayuda mucho. El otro es el que hace una delimitación mejor. ¿Mm? El adaptive también tiene demasiada información, ¿verdad? Dentro de la segmentación. ¿No? Y luego vamos a ver cómo nos va con el derecho. No, peor, ¿verdad? Nos da 474 contornos y de ellos, tal vez la parte esta que simula, donde me metí a la hoja, es lo que parece como que es el contorno más importante que identificó, pero fuera de eso tiene muchísimas áreas muy pequeñas. Esta imagen ayuda mucho. Y bueno, finalmente, la imagen segmentada no nos logra separar todo nuestro objeto de interés no logra marcarse bien o delimitarse bien, segmentarse bien en este caso. Entonces, vamos a ver otras que para esto, después existen técnicas más complejas, utilizan más aprendizaje automático, utilizan redes neuronales que obtienen mejores resultados de segmentación. Ok, bueno, ya este era el código que quería mostrarles. Pues ahora, con esta segmentación, los algoritmos, el siguiente paso, digamos, sería la clasificación de imágenes. Una vez que tenemos las imágenes segmentadas, separadas, las diferentes áreas, pueden ser ya sea los contornos como puntos. Vean que los contornos nos sirven si nosotros utilizamos como herramienta como tipo de anotación, están viendo nuevamente la herramienta de anotación. Entonces, recordando que para la herramienta de anotación podíamos tener áreas rectangulares, áreas circulares, elipses, polígonos, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos polígonos y tenemos las áreas, hay puntos, por ejemplo, en este caso lo que tenemos son puntos. Entonces, esta notación podemos utilizarla luego como el round truth o como la referencia para evaluar qué tan buen resultado nos están dando los algoritmos de segmentación automáticos. Entonces, las anotaciones, entrando nuevamente al tema de anotaciones, son muy importantes, súper importantes porque son la base para después evaluar eh, los resultados de los algoritmos de aprendizaje automático, sea el que sea, si estás utilizando Deep Learning, puede ser que esas anotaciones se utilicen para entrenar el modelo
o puede ser que simplemente nos permitan comparar el resultado, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vean que si lo que utilizamos como, a ver, aquí era polígonos también, usamos rectángulos, entonces esta notación rectangular nos puede servir para varios propósitos, ¿verdad? El primero sería como áreas de delimitación. Podemos para preprocesar la imagen, para recortarlo y eliminar. Si esto es solamente lo que queremos analizar de esta imagen, no nos interesa en dónde está, ubicar el lugar, etcétera. Entonces simplemente utilizamos esta notación para hacer el crop de la imagen, o sea, para recortar la imagen. Entonces podemos utilizarlas como una herramienta para definir dónde se recorta, qué es el área de interés, qué no es de interés. No que analizar el background, eliminar el background de una imagen más sencilla va a ser, puede ser, nos va a ayudar a tener mejores resultados y también a que sea más eficiente el proceso, que consuma menos recursos computacionalmente hablando, a menos memoria y menos tiempo de procesamiento. Y también, pues, estos puntos nos sirven, como les digo, de referencia para posteriormente evaluar el resultado. Entonces, nuevamente, las anotaciones. Hay diferentes tipos de anotaciones. Vamos a repasarlas. Básicamente, de lo que mencioné en la clase pasada, pero muchos, tal vez muchos de ustedes o algunos no estuvieron. Entonces, vamos nuevamente a repasarlas. Las anotaciones, entonces, son áreas, son marcas que ponemos en las imágenes. Puede ser que lo guardemos separado de la imagen, de modo que nuestra imagen original no cambie, ¿verdad? Y puede ser que, como aquí, que podemos hacer el download de la imagen y ya ahí sí queda almacenado con el área y además con una etiqueta. Entonces, recuerden que en los contornos teníamos también etiquetas para cada contorno. Así que luego la detección de objetos sería cómo podemos detectar o identificar ese contorno que pertenece a esta área y que está asociada con, en este caso, con un ave. O sea, que ese contorno que identificó es de un ave. Eso sería la detección de objetos, la clasificación de imágenes, ¿verdad? Juntas. Tanto la detección de objetos sería, esto es aquí hay una forma, entonces sería el shape o la silueta de este objeto con el propósito que lo ocupemos, que se puede ser recortarlo y si recuerdan de los datasets que vimos en la página de datasets que les mostré la semana pasada, habían unos que eran recuadros, los datos eran recuadros y habían otros que eran los contornos. Era la segmentación. Había naves, eran segmentadas, habían focas no, leones marinos, creo, también segmentados, peces segmentados. Entonces, depende del algoritmo que vayamos a utilizar, puede ser que tengamos áreas más amplias como un rectángulo o que tengamos los contornos muy delimitados. Tal vez en este problema no sea tan crítico tener una delimitación muy precisa, pero no vamos a contarles, no sé, puede ser que eso sea muy importante para la identificación de especies, ¿verdad? Que hayan detalles que son indispensables para la identificación de especies, pero pensemos también si esto fuera una imagen médica y hay un área muy pequeña, una región muy pequeña que nuestro algoritmo
está detectando como un tejido tal vez que tiene algún tipo de daño, por ejemplo, una fractura en un hueso en una radiografía. Entonces, el proceso de anotación va a tener que ser tan preciso como preciso queremos que sea nuestro algoritmo de clasificación o de detección automática. Ok, entonces, bueno, en nuestra práctica usamos algunas de las imágenes, ustedes pueden hacerlo con todas las imágenes, no sé si alguien tuvo algún problema para usar la herramienta o si tienen alguna duda, quisieran comentarme cómo fue su experiencia anotando, si ya tenían antes, si ya habían utilizado antes una herramienta de anotación, cómo ha sido su experiencia. ¿No tuvieron ningún problema? Ok. Vamos a ver aquí en los comentarios. Fabricio dice, yo tengo experiencia más en programar que anotar. Ajá. Y Miguel nos dice, no, yo solo he transformado embeddings, imágenes, pero no realicé los procesos previos. Entonces, y yo traigo a colación este tema de anotación porque muchas veces queremos utilizar algoritmos de aprendizaje automático con imágenes y uno de los principales retos que tenemos es crear imágenes, crear un dataset. Entonces, bueno, vamos a ver que existen herramientas ya que nos permiten hacer esta segmentación para ciertas especies y en ciertas condiciones, pero no existe una herramienta que nos permita para cualquier especie. Entonces puede ser que para el área la región donde nosotros estemos trabajando, que estemos trabajando con una especie muy rara de la que casi no haya imágenes, por ejemplo, entonces estas herramientas eh, puede ser que no nos den buenos resultados. Y entonces, una de las tareas que tengamos que asumir van a ser las de construir ese dataset para analizar nuestras imágenes. Y para eso necesitamos una herramienta de anotación. Que existen algunas automatizadas que nos ahorran un poco de tiempo, pero ya algunas hacen identificación automática, entonces sin saber qué es, simplemente hacen este proceso de segmentación y nos permiten hacer la anotación, simplemente asociar la etiqueta a esa herramienta, a esa área segmentada. A ver, tenemos otros comentarios. Ok, entonces César es la primera vez que hago algo así, pero no he tenido problemas. Lisa, ajá. Sí, definitivamente, ¿verdad? La primera vez que vamos a marcar un polígono y tal vez en este caso, pues tenemos una sola imagen y podemos hacerla em, más grande, un poco más grande para ayudarnos a delimitar, ¿verdad? Pero sí, efectivamente, al principio, sobre todo si son áreas difíciles de ver también, y ese era el siguiente punto al que quería llegar, que estas anotaciones tienen que hacer las personas expertas o el que de alguna manera pasen por un proceso de valoración, de modo que haya un consenso
de que efectivamente el área que está anotada corresponde a la etiqueta que se le está dando. Y esto puede ser que el proceso de entrenamiento de los expertos sea muy, muy costoso. Para algunas disciplinas, este proceso de entrenamiento puede llevar años y porque se considera conocimiento experto. O puede ser que el entrenamiento requiera muchísimas horas de entrenamiento para que realmente esa anotación hecha por este experto se pueda considerar como ground truth, o sea, como una referencia correcta. Y las personas tienen que tener, por ejemplo, no sé, un nivel de una precisión, una accuracy de más del 99 punto algo por ciento, ¿verdad? De modo que el algoritmo de aprendizaje automático compite contra el hacer las cosas mejor de los que lo hace este humano experto. Mayra, yo soy nueva en estas actividades. Claro, lo hecho es quitarle el fondo a las imágenes. Claro, entre más imágenes, el procesamiento, o sea, si tenemos un dataset pequeño y dependiendo del uso que vamos a hacer para las imágenes, pues podemos hacerlo, puede ser funcional, pero sí, efectivamente, como dice Miguel, cuando son una colección de imágenes muy grande, entonces sí es necesario utilizar herramientas automatizadas. Puede ser que ya sea una herramienta como las que vimos también en la clase pasada, que hace todo el flujo de trabajo, todo el preprocesamiento paso a paso, o también puede ser que lo programemos, ¿verdad? Por aquí tenía una página. Ya lo hice. Ok, luego para la próxima clase. ¿Qué era la otra cosa que iba a decirles? ¿Cuáles serían esas herramientas automatizadas? Vamos a ver, que yo haya utilizado, podrían ser como las que los links que les di la semana pasada bueno, los puedo volver a buscar, pero aquí los puedo anotar y ustedes los buscan también. El FIDAT, el CIFAT, Label, CIFRAN y el Label Image. Esas son algunas de las herramientas con las que yo he experimentado y de hecho en uno de los proyectos en los que trabajé, vamos a ver, tuvo que ser un proceso completamente programado porque las imágenes con las que íbamos a trabajar provenían de documentos PDF. Entonces, resulta que el formato nuevo, o sea, el formato actual, el estándar de PDF, permite extraer automáticamente las imágenes que están en el PDF. Pero la mayoría de los PDFs con los que estábamos trabajando eran como imagen, habían sido escaneados hacía muchos años y entonces el escáner lo que nos devolvió, no teníamos el documento PDF en sí, sino que teníamos, el PDF era una colección de imágenes, las páginas eran como fotos. Entonces todo el contenido del PDF era una imagen. Así que en ese caso, el procesamiento del PDF, de extraer las imágenes directamente utilizando el estándar de PDF no funciona. Así que
lo que tuvimos que hacer fue tomar cada una de estas imágenes, que eran como las páginas del PDF, y eliminar todo lo que no nos interesaba, por ejemplo, todo el texto, y extraer solamente los gráficos, que era lo que nosotros necesitamos. Entonces, siempre va a depender de la naturaleza del problema. Puede ser que en ese caso específico, los algoritmos, las herramientas de extracción automática de imágenes no nos resultaron eh, eficientes, ¿verdad? Entonces tuvimos que programar. Además de que luego teníamos que, para cada una de esas imágenes, teníamos que extraer la información del gráfico, como reconstruir los, los, los datos con los que se había producido ese gráfico a partir de la imagen, sin saber cuáles eran los rangos, cuáles eran los valores, simplemente a partir de la imagen extraer toda la información de ese gráfico. Ese fue un proyecto eh, muy interesante y para el que estas herramientas nos sirvieron. Otro proyecto de investigación en el que también tuve la oportunidad de trabajar era con videos. Yo les he contado que había trabajado con videos, y en estos videos los objetos que aparecían eran diminutos y eran miles en cada frame del video. Así que nuevamente estas herramientas no nos facilitaban, porque eran objetos muy pequeños que estaban tapándose unos a otros, o sea, bloqueándose unos a otros, y, y sucedía muy rápido. Entonces, vean que dependiendo del proyecto, por ejemplo, eso es muy diferente tal vez a la realidad, al tipo de imágenes con las que ustedes van a trabajar. O, por ejemplo, si trabajan con imágenes de drones, entonces son imágenes satelitales. Es identificar los objetos desde vistas aéreas, es otro tipo de imágenes. Entonces puede ser que los algoritmos que tienen las herramientas automáticas no funcionen. Por eso, por ejemplo, el diffram sí tiene para anotar y para extraer información de ese tipo de imágenes. Didat y Sibat tienen todo el control del proceso de inicio a fin. Tienen también roles, entonces existen anotadores, existen los que aprueban o validan cada una de las anotaciones, y para posteriormente llevarlos a producción. Y otra de las herramientas, que era el Label Image, que esa además permitía, por ejemplo, si tuviéramos una secuencia de imágenes, y creo que lo había bajado del Biotrop. Déjenme abrir un momento. Eso estaba en el... No necesariamente tiene que ser de videos, pero creo que... Ahora, esta otra base de datos... que igual les voy a mostrar. Les voy a mostrar esta. Listo. Esta es las anotaciones de un dataset que se llama UNSW Predators.
Predators, perdón. Y bueno, podemos bajar una de estas imágenes para que ustedes la vean, que vean de qué se trata. ¿Mm? Voy a ponerles la imagen aquí para que ustedes la puedan abrir también en sus browsers. Y vamos a ver. Hay algunas de estas imágenes que son una secuencia. Entonces, vamos a ver. Esta, por ejemplo, llega, vamos a ver, voy a abrirla. Ahora, el navegador. ¿Mm? Ah, no, perdón. Era a partir de... Siempre fijo la dirección, ya sé. Mm, es esto. Entonces, yo voy a tomar esta dirección. Bueno, curiosamente. Desde este dataset uno podría bajarlo completo y ven que aquí nos da tres formas de bajarlos. Están en la web, en la nube, usando AWS, está también en el Google Cloud o en Azure. Entonces, cada uno tiene su forma de... Sí, entonces, esta es, ¿pueden ver la imagen? Entonces, ustedes pueden usar este prefijo. Voy a volver a poner aquí. Para bajar estas imágenes. Y en el JSON que les estaba mostrando, entonces, estas son imágenes de un proyecto de fototrampeo. Entonces, ahí nos da información sobre cuál es el ancho y el alto cuáles son las dimensiones de la imagen original y luego también cuáles son las dimensiones de la imagen utilizada para entrenar los algoritmos eh, con el que se trabaja. Y no, no lo tengo a mano, ya lo había, en algún lado lo anoté. Hay una secuencia de imágenes que son del mismo sitio, digamos, del mismo individuo que pasó por ahí y entonces al dispararse la cámara, pues hay varias imágenes en las que el individuo se encuentra en lugares diferentes, ¿verdad? Pues, en ubicaciones diferentes dentro de la imagen, desde que ingresa al frame hasta que sale del frame. Entonces, pues cuando tenemos una herramienta de anotaciones semi-automatizada, entonces uno puede marcar, digamos, anotar la primera imagen, anotar una imagen en el medio, anotar la última imagen y decir, este corresponde al mismo individuo. Entonces, la anotación tiene una etiqueta y esa etiqueta ya no solamente nos dice, por ejemplo, algo muy general de si es un mamífero o qué era la otra cosa,
Un insecto, ¿verdad? Que fue lo que hicimos muy sencilla en nuestro ejemplo de anotaciones. Ah, ok, sí, sí, lo compartiendo esto. Sino que ya podemos asociarlo, no, especie, ¿verdad? Todo, y un identificador para ese individuo. Entonces, supongamos que ese aparece en varias posiciones, ¿verdad? Se va moviendo, va caminando, y entonces esa detección, esa segmentación inicial se hace con una anotación y la herramienta nos permite, si le decimos la secuencia de imágenes, va, no me da acceso al link, ah, ok, tenemos que reconstruir toda la imagen, perdón, a las dos cosas que les di, juntar las dos partes, ya se los voy a poner completo. Esa sería esta imagen que estamos viendo. Ujú. Y del archivo del JSON que yo bajé, que es donde están todas las imágenes, usted puede encontrar, hay otras más. Mm, Entonces yo sustituyo esta imagen y pues esta es otra. Y vamos a ver en esta que se ve. Ah, ok, esta es una de esas imágenes que les comentaba. Entonces vamos a ver la que sigue. Ya está en otro lugar. ¿Lo vieron? Y si me voy unas más abajo, se va desplazando. Entonces, anotar cada una de estas imágenes, eso es es el mismo, ¿verdad? Solo que está, dejó de escucharse. No sé, Todos, estamos escuchando. todos me escuchan. ¿Sí me escuchan? Sí. Ah, bueno, ok. Bueno, no sé, Miriam, ¿qué pasaría? Pero sí, entonces vieron la diferencia, cómo se va desplazando, es el mismo individuo, solo que pasó por ahí, ¿verdad? Eh, si queremos seguirlo, entonces necesitaríamos tenerlo anotado en cada imagen e identificado. Ya no solamente sería la marca, sino adicionalmente tener un identificador para este individuo, de modo que podamos asociarlo entre diferentes imágenes. Cuando tenemos videos, eso, eso es un algoritmo que tiene dos fases. El primero sería el de detección, que podríamos pensar que es el de segmentación que acabamos de ver. Y la segunda fase es la del tracking o el seguimiento. Entonces, automáticamente este algoritmo lo que hace es que en un frame anterior tiene una colección de objetos, ¿m?, que ha identificado, y entonces pasa al siguiente frame y hace nuevamente una detección de objetos, y el proceso de tracking lo que hace es asociar un objeto y que está en el frame K con un objeto J que está en el frame L. Entonces, para poder tener algoritmos de Object Detection and Tracking, de la detección y de seguimiento de objetos,
necesitamos tener primero una base de anotaciones. Entonces, para el seguimiento de objetos, usualmente piensen que en este caso tenemos un único individuo que se va desplazando entre las imágenes. Entonces resulta pues muy sencillo para una herramienta automatizada saber que lo que está cambiando de posición es un único objeto. Si pensamos en un lugar donde hay múltiples individuos y todavía más complejo en los sistemas de vigilancia en las calles, ¿verdad? Que tienen cámaras que están haciendo tracking de todas las personas que están pasando por la calle. O sea, desde que entran a la imagen del video, que es esta persona, hasta que sale del cuadro. Pero allá lo captura otra cámara, ¿verdad? Que le da seguimiento. En, los sistemas de vigilancia que hacen estas cosas en los aeropuertos, que identifican las caras, que identifican individuos, se basan en estos algoritmos de detección y seguimiento. Y entonces el mensaje aquí es que tenemos que darle importancia a las anotaciones. Tal vez no vamos a trabajar con ellas directamente, pero si vamos a construir datasets nuevos, colecciones de datos nuevos, tenemos que pasar por una etapa de anotación de nuestros datos. Ya les había hablado de time-lapse, que también ese va a ser nuestro segundo laboratorio. Si tienen chance de irlo estudiando, de instalarlo, es muy fácil realmente. Ustedes bajan el zip y lo instalan en la computadora. Bueno, lo corren. En realidad ni siquiera tienen instalador, lo corren. Y es un ejecutable y se basa también para hacer este tipo de tareas. Y realmente, y ese lo utilizan. Lo leí en varios artículos que yo no lo he utilizado, pero sí encontré en la literatura que muchos eh, proyectos lo utilizan como la herramienta de anotaciones porque tiene este proceso tiene esta facilidad de automatizar las anotaciones. Entonces van a tener la oportunidad de experimentar, de aprender un poco de cómo se trabaja con timelapse. Y vamos a dejarlo aquí. De hecho, que les hablé antes del laboratorio, entonces les recuerdo, esa va a ser la tarea complementaria de esta semana. Em, y ya tienen el código está disponible en la página. Si tienen que escribir un poco más, por ejemplo, para hacer el proceso de leer todas las imágenes que ya lo tienen de la primera tarea, aplicarle estos métodos de eliminación de background y, y luego tener los resultados para poder construir la tabla. Entonces, eso es básicamente lo que ustedes tienen que agregarle al código que ya está disponible en esa página. Y de verdad, si tienen alguna duda, no duden en contactarnos lo más pronto posible a María y a mí para tratar de resolverse. Muchísimas gracias. Vamos a ver, por aquí tenemos un mensaje, ya es hora de irnos. Sí, claro, sí, podemos dar una prórroga. No sé si necesitan más tiempo. En Si realidad, gusta, ajá, disculpa que le interrumpe. ujú, ujú. Sí, digamos, podríamos dar esta semana, porque como lo subimos la semana pasada, creo que fue el viernes, entonces Ajá, podríamos dar chance esta semana. Ujú. sí, claro que sí. Y mientras tanto también vayan trabajando en el laboratorio. Entonces vamos a cerrar la clase aquí. Muchas gracias. Les voy a pasar el código de segmentación para que lo prueben, para que modifiquen y jueguen un rato con esos algoritmos. Realmente entender el problema de segmentación es básico en visión por computadora, entonces por eso le dedicamos todo este tiempo.
Que tengan muy buenas noches y si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Buenas noches, gracias. Buenas noches a todos.